Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial en su canal Ordanitos Varios. Espero que estén bien y que puedan aprender alguna idea de cómo hacer un generador con un motorcito DC. Este motorcito lo saqué de un juguete, un carrito de esos que usan los niños. Y esta otra pieza la saqué de una máquina eléctrica de esa de engrapadora. Por ahí les muestro de dónde la saqué. Mire, este es un aparato que saqué por ahí de una máquina que es para engrapar, pero una engrapadora, pero es eléctrica. Por aquí se le meten las grapas y eso, y uno le mete corriente a un motorcito de esto, el motor empieza a girar. Pero si nosotros lo hacemos al revés, con estos motores de corriente continua, si lo hacemos al revés, si en vez de encender el motor, más bien agarramos algo aquí y le damos vuelta, yo voy a sacar todo este aparataje, voy a dejar nada más la parte de los engranajes. ¿Por qué? Le pongo por aquí vamos a ver si en esta rueda le pongo una palanquita o algo para poder hacerle así una manilla, una manivela. Cuando yo le doy así con la mano, eso manualmente giró el motor, y al girar el motor, por aquí me sale corriente. Dependiendo de cuántas vueltas le dé, me saldrá más voltaje o menos voltaje. Y el amperaje dependerá, bueno, de lo que consuma. Pero eso lo voy a hacer después. Voy a ahorita a ver qué puedo sacar por aquí. Pero esa es la idea de aquí, hacer un generador. Le doy así y como ustedes ven ahí, gira el motorcito a cierta velocidad. Ahí me está generando voltaje. Ya saqué todas las piezas. Estaba aquí. Luego tiene aquí atrás un retén. Voy a buscar cuál es. Metemos el tornillito que lleva allí. Al girarla, miren cómo el motor gira. Debería mandar cierta corriente. Falta sacarle los dos cables. Ahí vamos andando. Pero como esa engrapadora eléctrica tenía un motorcito que no generaba tanta corriente ni voltaje, le puse este más grandecito de carrito. Sí le tuve que dejar el mismo piñón, solo que tuve que rebajarlo en el eje para poder meterlo con una técnica que aparece en el canal, y le puse esta polea acá para que pueda generar corriente. Este tipo de motorcito, ahorita les muestro en un gráfico qué tipo de motor es el que necesitamos para hacer un generador. No puede ser cualquier motor. Yo estoy manipulando esto acá, es así con la mano, pero podemos ponerlo con una polea aquí para que lo mueva un motor de gasolina, dependiendo del tamaño. Puede ser un motorcito de motor de desmalezadora, o un motor más grande si el motorcito es más grande, porque esto prácticamente es un dinamo. Mientras más vueltas, más revoluciones y un poquito más de corriente. Si no queremos ponerle esto, si no tenemos unas aspas grandotas para que lo mueva el aire, también puede ser, solo que hay que ponerle un buen eje con rolinera para que aguante. Y después los cablecitos los tiramos a una batería para que cargue la batería. De la batería alimentamos lo que vamos a hacer. Le agregué esta piecita acá para poder sujetarlo. Me faltó fue así. Pueda correr aquí, pero un tope aquí para que no se salga. Entonces yo lo meto aquí, lo fijo en alguna cosa, una mesa. Lo fijo en una mesa, así. Lo aprieto y después le doy vuelta aquí. Bueno, vamos a ver qué voltaje nos da este aparatico. Vamos a medirlo acá con la pinza amperimétrica. Lo ponemos en DC. Ponemos su positivo y su negativo. Yo lo cargo así en la mano y vamos a ver cuánto marca aquí en la pinza. Así como está libre, lo más rápido, 31 voltios. Mientras más vueltas, 39 voltios. Bueno, vamos a prender este bombillito que está acá. Este bombillo es de 12 voltios. A plena carga consume 200 miliamperios. Vamos a ver cómo prende este bombillito. Ahí se salió por ahí la corriente porque no marca. Ya va. 10, 12 voltios, 14, 15, 16, 18,
20. El voltaje y el amperaje dependerá de la vuelta que le dé aquí. Tenemos nuestro motor, debe tener su bobinado, pero la clave de todo es que tenga por dentro imán natural. Él debe tener un par de imanes. Si el motor trae imanes naturales y trae su embobinado, él producirá corriente, porque por ejemplo este trae el rotor que tiene un embobinado ahí, ciertas vueltas embobinado, trae sus escobillas, su carbón, un carbón para el positivo, un carbón para el negativo. Cuando giramos el motor, ¿por qué produce corriente? Porque como tiene un imán natural, y la ley física dice que cuando este imán natural lanza unas líneas de fuerza, campo magnético, ese campo magnético cuando giramos recoge las líneas de fuerza a través del embobinado y saca por aquí un positivo o negativo. Si lo giramos en un sentido, producirá un positivo o un negativo. Si lo giramos al revés, también cambia aquí la polaridad. Bueno, quiero darles por aquí una idea. Si lo quieren conectar a un USB para cargar celulares, tenemos el USB hacia arriba. Entonces tenemos que el primerito a la derecha es el positivo y este es el negativo. Suponiendo que el motorcito nos genere 12 voltios, vamos a suponer, y genere quizá unos 200 miliamperios, dependiendo de las revoluciones, en esa suposición, entonces vamos a hacer el siguiente gráfico, esquema. El motor saca un positivo y un negativo. El positivo y negativo iría a unas baterías, son 1, 2, 3, 4 baterías de 1.2 voltios cada una, nos da 4.8 voltios. Con el motorcito lo ponemos a girar, cargamos la batería. El negativo va al negativo a la batería directo. Claro, aquí también ponemos un condensador polarizado, puede ser de 25 voltios, debe ser siempre superior al voltaje que nos va a producir aquí el motor, 1000 microfarads. Polarizamos nuestro condensador electrolítico, positivo o negativo. Pero miren el detalle acá. La batería que le vamos a poner puede ser, mientras más miliamperios de carga, mejor, porque nos retendrá más carga. Supongamos que le pongamos una de 1800 miliamperios por 4. Bueno, tendremos bastante corriente para cargar nuestro celular. Esto nos produce 4.8 voltios, casi 5. Bueno, fácilmente nos alimenta nuestro celular de 5 voltios. Ahora un detalle, en el positivo del motor al positivo de la batería no lo ponemos directo como al negativo, tenemos que ponerle un limitador de corriente, porque si no se nos pueden dañar las baterías. La batería hay que cargarla a un 10% de su carga total. Vamos a suponer que esto sea de 1000 miliamperios cada una. 1000 miliamperios, 10% serían 100 miliamperios de carga a 5 voltios. Entonces, si tenemos este motor a 12 voltios, tenemos que limitar la corriente con una resistencia en serie con el positivo. Supongámosle que le pongamos una resistencia de 100 ohmios, 1 vatio, nos producirá 120 miliamperios a la batería. Pero si le ponemos de 75 miliamperios, nos mandará para la batería 160 miliamperios. A su vez, tenemos que colocarle después de la resistencia un diodo rectificador, puede ser de 3 amperios, para que no se nos vaya a dañar. ¿Para qué es este diodo? Porque para que la corriente que salga del motor a la batería no regrese. Recuerde que si no le ponemos esto, si ponemos a girar manualmente o con algo, ponemos a girar el motor, él producirá corriente. Pero cuando lo paramos, lo soltamos, como está conectado a una batería, a su vez la batería alimentará el motor y él no empezará a girar. Por eso hay que colocarle un diodo para que saque corriente pero no entra. Entonces aquí tenemos listo, positivo, negativo. De aquí, del positivo, le ponemos un regulador de 5 voltios corriente al positivo, 5 voltios positivo. Él trabaja así. Entran al regulador, aquí dice in positivo. El segundo pin viene del negativo directo. El tercer pin es la salida regulada de 5 voltios. Y también va al positivo de nuestro USB, pero también hay que colocarle un limitador de corriente
de la batería al USB, limitador de corriente, porque si no, esto, si aquí tenemos 4000 miliamperios, esos 4000 miliamperios van a querer entrar a la batería al celular y la va a dañar. Siempre hay que colocarle un limitador de corriente. Entonces, si son 5 voltios y lo colocamos una resistencia de 100 ohmios, tendremos 50 miliamperios. Si queremos un poquito más de miliamperios, bajamos la resistencia a 50 y nos dará 100 miliamperios. Aquí tenemos el positivo y de este lado el negativo, que viene del medio, a su vez de la batería. Bueno, de esta manera podemos tener nuestro cargador de celulares con nuestro motorcito. Si nuestro generador es un poquito más grande, bueno, podemos colocarle, en vez de esta batería, también podemos colocarle aparte de esto, en otra línea, podemos colocarle una batería de 12 voltios o de 6 voltios, no importa. Solo que hay que colocarle a cada una su diodo para que no se unan las baterías, ¿ok? Con su diodo rectificador en el positivo separará las baterías. Bueno, yo creo que hasta aquí el tutorial. Espero que le pueda servir idea de cómo pueden hacer su generador. Puede ser manual. Si quieren quitarle esto y le ponen una aspas grandotote y lo montan en el techo, el aire los moverá. O si lo quieren poner unas paletas que lo mueva el río, también. Todo eso se pueden hacer. Si queremos ponerle en vez de esto una polea que lo mueva un motor de gasolina, de esos chiquiticos, desmalezadora, también. Solo que deben tener cuidado de que no corra tanto, porque si no, y que el arranque sea suave, porque si arrancamos de repente podemos romper los dientes. Tiene que ser algo que lo gire así suavecito, controladamente. ¿Oyeron? Calculen la revolución para que no se les vaya a dañar. Entonces esa cosa hay que calcularlo. Pues fíjate, ustedes ven que yo lo doy así suavecito y genera corriente controladamente. Esto lo puede colocar incluso para una lamparita de esas lamparitas LED. Todo lo podemos inventar. Bueno, hasta aquí el tutorial. Gracias por haber visitado el canal. Espero que les pueda servir de idea del tipo de motor que necesitan para hacer cualquier tipo de generador y el circuito eléctrico para controlarlo. Bueno, nos vemos entonces. Chao. Compartan los videos.